Bien, y ahora es el turno de Hernando de Soto, quien en la última encuesta de IEP ha sido pues además la sorpresa, ¿no? Sobre todo por la manera en que ha crecido en estos últimos días y que ya lo coloca en el pelotón que estaría disputando el segundo lugar para poder ingresar a una segunda vuelta, ¿no? En el que todavía no se tiene claro quiénes suben, quiénes bajan, entonces estamos en esas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, No, señor de Soto. encantado de estar contigo, Rosana, sobre todo en este día en el cual nosotros estamos ascendiendo y tu anterior entrevistado está descendiendo. Dios, lo que sí es que yo estoy en medio de todas estas polémicas, pero en todo caso, la encuesta es cierto, ya lo ubica en lo que es el primer pelotón. ¿Cree usted que el efecto vacuna pueda terminar afectándolo en esto? Porque entiendo que esto está muy pegadito precisamente a las fechas en las que se dio a conocer este tema de la vacunación suya en los Estados Unidos. No creo, porque en primer lugar la vacuna que yo he obtenido en el exterior, aprovechando de un viaje por una cita médica, ha sido obtenido sin privilegios. Y después de que he sido el primero en abogar, dar un plan hasta el presidente Sagasti, para ver cómo se importaba privadamente medicinas. Por otro lado, traer una misión israelí, por mi relación privilegiada con el presidente Netanyahu, con lo cual nosotros participamos en su programa de asentamientos humanos, todo lo cual fue dado para obtener servicios de afuera y porque también conozco al presidente Biden, como anteriormente conocía al presidente Trump, y en la medida en la cual esas relaciones funcionan, a veces no funcionan, todos esos servicios fueron hechos para el país. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Es que los médicos afuera, para los cuales yo he tenido que acompañar a una persona que está, digamos, vulnerable en otro campo que no es el coronavirus, han dicho, mira, hemos visto fotos tuyas que cuando sales afuera, a pesar de lo que dicen a veces las encuestas, estoy rodeado de miles de personas. Yeah. Y si yo de una manera u otra soy contagiado o yo contagio, por ejemplo, ha habido ya un candidato, Galvez, que espero que ha estado mal y tuvo que retirarse. Claro, ¿a cuánta gente habrá infectado anteriormente por no tener vacuna? Entonces yo estoy exponiendo la vida de otras personas. Ergo, sin privilegios, sin quitarle cuota a ningún peruano, he aprovechado estando afuera de vacunarme. Hay un punto, de todas maneras, que fue el no informar y el incluso en un momento, entiendo que cuando hace la entrevista con el diario El Trome, usted ya había recibido la primera dosis, pero al periodista Oscar Torres le dice que no va a aceptar ningún privilegio. Esa parte es la que me preocupa. Pero la diferencia es la siguiente. Anteriormente los privilegios que se me habían prestado eran gobiernos que me decían, esto es un intelectual que ha sobresalido, le vamos a dar especialmente. Ahora no, el mercado está abierto. Yo no he utilizado ningún privilegio. Pero no dijo la verdad en esa oportunidad, o quiero entender esa parte. No, la pregunta es la siguiente, Roxana, por lo menos tal como yo veo la cosa, comprendo que alguien haga la asociación, es si yo me vacuno o no me vacuno y no he utilizado un privilegio, sino más bien el hecho de estar cerca de autoridades médicas y estar prevenido que yo estoy con posibilidad de contagiar a mi propia gente, no se me ocurrió a mí en ningún momento, y te lo digo con sinceridad, de que era una cosa que había que decir. Del momento que me hacen la pregunta, la contesto. En términos de salir, hay centenares de fotos en el aeropuerto donde la gente viene y me ha visto salir y entrar del país y no he escondido nada. ¿Hubo alguna razón personal, especial, algún contexto que lo animó a dar ese paso? Sí, claro. ¿Cuál? Bueno, la primera es lo del contagio, que no había calculado, porque hemos tratado de tener seguridad, guardaespaldas que te separen de la gente y es imposible. Y dos, efectivamente, hay una persona, digamos, en mi familia, que si fuera contagiada por mí, por mis decisiones políticas, podría efectivamente ser peligroso para su vida, y no voy a mencionar a esa persona, pero eso sí me motivó, claro. ¿El poder contagiar a esa persona vulnerable que vive con usted? Una de las tantas personas de mi familia que vive conmigo, pero no solamente eso, que es importante, sino a mis correligionarios, a las personas que cuando yo voy, acuérdate, tengo 79 años, es decir, mi posibilidad de
ser vulnerable al COVID es 8 veces más grande que una persona que es 20 años menor que yo. O por ejemplo, si tiene 60 años, Rafael López Aliaga, él tiene ni un 15% de posibilidades de lo que tengo yo, entonces tengo que cuidar ese ángulo, definitivamente. Y le hablaba de ese tema que era esta contradicción, o en todo caso esta inexactitud, porque también hay otro tema por el que se le ha cuestionado, que tiene que ver con el paro de los transportistas. Todos vimos avisos suyos en las redes sociales, en distintas plataformas, donde decía, he resuelto el paro de transportistas. Cuando conversamos con la gente vinculada al tema, nos dicen, no, él en verdad participó o se reunió con los colectiveros, pero son muchos más gremios y en el momento de la mesa de negociaciones De Soto no estuvo sentado. Entonces, ¿de qué solución estamos hablando o de qué solución nos está hablando usted si no participó? Yo te voy a decir cómo funciona esto, ¿ya? La manera, en primer lugar, es que acabamos de ser recibidos ayer en el Callao por 8 de los gremios más importantes. 8. Pueden haber varios en este, taxistas, mototaxis, carga pesada, 7 u 8. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ha sido su cálculo es la cosa siguiente. Si lo nombramos a Hernando de Soto, nuestro intermediario, o la persona que va a negociar a nuestro favor, lo que va a ocurrir es que el gobierno no le va a dejar tener una gloria de haber resuelto algo. Lo que nosotros planteamos entonces es la cosa siguiente. Cuando el gobierno los acusó a los transportistas de desear recibir una subvención del Estado, yo mostré una gráfica que indicaba que el Estado les estaba vendiendo durante los últimos 2, 3 años gasolina a un costo mucho más alto que el internacional. Con ese argumento nomás, el Estado tuvo que ceder y darles parte de lo que les debía. Entonces, en otras palabras, ahí es donde funcionó mi intervención. Y quien dice que no necesariamente que estuvo sentado, pero que ese detalle, dice usted, es el que ayudó a resolver, así dice usted que fue, claro, porque al otro lado nunca participó, no estuvo aquí presente. Pero tú como comunicadora, Rosana, debes saber que la utilización de una imagen, la manera de indicar si tú no me das algo, va a venir Hernando y se va a llevar la gloria, es una manera de inducir al gobierno de darle una atención preferible, cuando no te olvides que el gobierno acababa, antes de que yo entre, a decir que les iba a meter tropa, eso acabó. Entonces, ha habido una ceremonia, como yo no sé si había cámaras del Canal 5 adentro, pero éramos más de 2.000 personas y todos los jefes de los no era solo colectiveros. No, carga pesada, con eso me queda. Construcción, todas las personas que indirecta o directamente se benefician con el transporte. Lo hemos visto ya viajando a varios lugares, a Piura, al Cusco. Y llama la atención la presencia de una persona que pues no la conocemos precisamente como un asesor político, y estamos hablando de Andrés Hurtado. ¿Qué papel juega en su campaña? Es una figura muy importante. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Andrés es una persona que se comunica sobre todo con muchos de los sectores que a mí me interesan, como tú sabes, la informalidad, la gente más pobre. Es un programa popular, como tú sabes, la gente más pobre no necesariamente siempre ve en la política a través de un programa político, ¿no? Que es una cosa, un edificio pequeño. Realmente lo ve a través del deporte, ¿no es cierto? Y por supuesto el show. Y él es un showman. Y en ese sentido, él juega un papel muy importante porque me asesora de una manera en la cual yo puedo comunicar cosas que son de mi dominio, complejos, que yo creo que son sencillas, porque eso es lo que hago todos los días, de manera que yo pueda ser entendido por la gente que yo siempre he tratado de favorecer. Entonces, cosa que es muy importante para mí, Andrés Hurtado. Por eso, pero digamos, es un asesor, entendemos, es ad honorem, porque si no estaríamos ante un conflicto de intereses enorme. Claro que lo es. Y quisiéramos saberlo en todo caso. ¿Cómo? No, sería un conflicto de intereses enorme y sería bueno poder tenerlo claro y saberlo, transparentarlo. Sí, claro, por supuesto, es absolutamente ad honorem. Al contrario, yo soy el beneficiado de esa asesoría, si se quiere, y el hecho que me ha hecho figurar prominentemente en su programa, y estoy muy agradecido. ¿Tendría algún puesto si usted llega a la presidencia? ¿Estaría cómo? ¿Lo llevaría a la, digamos, si usted llega a ser presidente, le daría algún cargo? No hemos hablado jamás de eso. Yo creo que sabes, es una cosa, ¿no?, que es interesante en el caso de
Andrés Hurtado. Él mismo dice con orgullo, ¿no? Yo solamente tengo 5 años de primaria. Y dado el hecho que ha hecho su propio show, se ha vuelto próspero con su propio show, se viste mucho mejor que yo o cualquiera de tus entrevistados, definitivamente mucho mejor que Rafael López. Él obviamente quiere mantenerse en ese campo, pero tiene una ventaja enorme para personas como yo que aprenden muchas cosas a través de los libros, es de que yo he abierto muchos libros y él ha abierto sus ojos. Okay. Y con la única educación que tiene, que son quinto de primaria, ha sabido abrirse a un público enorme en el Perú y probablemente en América Latina. En todo caso, para mí es un orgullo tenerlo porque he conocido un lado humano increíble y me ha dado a mí luces en una serie de aspectos que no conocía. Bueno, nos queda clarísimo. ¿Le ha molestado lo que ha dicho Rafael López Aliaga aquí hace unos minutos? No, lo conozco a Rafael. En este momento no es un hombre agresivo, es un hombre pues que desde hace 25 años está metido en 170 y tantos juicios, conseguirse un peleón. Y lo único que está revelándole al público peruano es que si llega a él al poder se va a pelear con todo el mundo. Para comenzar, puede o no a uno gustarle Soros y puede uno no gustarle a Odebrecht. Pero si en lugar de uno saber de dónde viene el problema, que es esencialmente el problema de créditos de gobierno a gobierno, y cómo se puede poner en ventaja al Perú y en desventaja inclusive una compañía como Odebrecht, definitivamente no le va a convenir al Perú que sea presidente de la República un pata que agarra a 2 compañías enormes y los saca sencillamente por decisión política. Bien. Va a violar 3.000, literalmente 3.000 tratados internacionales, incluyendo nuestros TLCs. ¿Quién va a invertir en un país donde el presidente de la República decide a este y a este porque me conviene para ganar elecciones? Nos va a crear una inestabilidad increíble. Entonces yo creo que él se está disparando en los pies por un lado y está demostrando que es una persona peligrosa. ¿Cómo lo haría yo? Es bastante sencillo. Eso es lo que también quería ver, porque no deja de ser Odebrecht un símbolo, que yo siempre creo que es, digamos, la causa de, hay que entender el contexto en el que surgen los Odebrecht en Lima y en distritos del Perú más recónditos, ¿no? Claro, lo que ocurre es la cosa siguiente que no conoce a Rafael, entonces a través tuyo voy a educarlo un poco, ¿ya? Los créditos gobierno a gobierno ya son gobernados por una organización de tratados de crédito de exportación que están coordinados en el mundo por una organización que se llama la Unión de Berna, en la cual se sabe desde el arranque, en los años 30, cuando fueron creados los créditos de exportación, que todos los países desarrollados tienen un mecanismo para promocionar sus exportaciones, que ahora también lo ha adoptado Brasil. En otras palabras, al igual que el Perú, que sale a promocionar sus exportaciones, los otros hacen lo mismo. ¿Y cómo lo hacen? Creando condiciones para que los sistemas de licitación los favorezcan en lugar de no favorecerlos. Entonces, que me diga el señor López Aliaga de que él ha hecho su fortuna sin utilizar créditos de gobierno a gobierno o utilizar concesiones del Estado, estaría mintiendo. Entonces, la forma como prevenir un abuso del exterior es conocer ese mundo en particular y saber defenderse frente a él. Es como cualquier vendedor. Un vendedor, te van a vender un automóvil japonés, un automóvil americano, el crédito que te van a dar para comprar su vehículo no va a ser un crédito japonés que se lo pasan a los americanos, va a promocionar lo suyo. Entonces, lo que tú tienes que tener es una organización dentro del Estado peruano que dice, si se me ofrece un satélite, ¿no es cierto? Y alguien me dice, puede usted tener satélite, pero gobierno a gobierno yo voy a hacer los estudios y los documentos de licitación yo mismo, le va a clavar el producto exterior. Entonces, luchar frente a eso no significa crucificarlo a Soros o crucificarlo a otro exportador, porque lo que va a ocurrir es que todos los exportadores, todos los inversionistas se van a correr del Perú, porque van a ser como los militares en tiempo de Velasco, que es voy a nacionalizar el International Petroleum Company y terminamos
teniendo que vender la casa, endeudarnos para pagar la deuda a los 2, 3, 4 años. Antes de que se nos pase el tiempo, un tema importantísimo, que es la pandemia. Nos está costando vidas y vamos que los números siguen creciendo y esto parece indetenible. La propuesta de Avanza País al respecto, la que usted lidera. Son varias, las propuestas tienen varios elementos, ¿no? Uno es que la vacuna no es el único elemento. Por eso es que nosotros hemos estado en estrecho contacto con la máxima autoridad que recién ha salido de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el país, a nuestro conocimiento, que menos muertes ha tenido, número uno. Sí. Número dos, que más solamente 1 de cada 100 contagiados en Israel llega al hospital. ¿Cómo se ha hecho con los otros 99? Es curar en casa, utilizando varios sistemas de información que requieren, por supuesto, registros públicos. Y esos registros públicos que en el Perú están huérfanos de información, porque solamente 20 o 30% de los peruanos para efectos comerciales o de dar bonificaciones o por dar canastas de ayuda, están registrados. Entonces, nosotros lo que sabemos, como hemos demostrado con los programas de Israel, que nosotros hemos ayudado a construir, es cómo llegar a esa gente. Entonces, en el caso de la pandemia, lo que hay que hacer es no tratar de inventar cosas nuevas en el Perú, no dejarse absorber por esas peleas absurdas entre médicos, porque siempre la va a haber entre artistas, médicos, ingenieros, sino cuál es el país que ha logrado lo mejor y saber y importar lo que ellos tienen. Es Israel, es Neozelandia, es Guayaquil, en Ecuador, con lo cual hemos tomado contacto con todos y nuestro programa está basado en sus éxitos y nuestros conocimientos del sector informal peruano. Claro, ¿cómo trasladamos eso a nuestro país? Con todas las carencias, con todos los obstáculos que podemos tener, ¿no? Así es. Entonces, uno, sabemos dónde están los obstáculos. Dos, vamos a movilizar para implementar todo eso, no solamente dictar normas, sino hemos descubierto que hay un mecanismo que es el Sistema Nacional de Defensa que nos permite utilizar a los reservistas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, que ya están disciplinados, que funcionan verticalmente, que son fuerzas ociosas desde el punto de vista de la defensa nacional, y ponerlos, son unas 40.000 personas para arrancar a ejecutar el programa. Por lo tanto, tenemos todas las ideas y ninguna respuesta del presidente Sagasti, que si hubiese hecho lo que nosotros le recomendamos, ni yo ni otra hubiera sido en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Cómo? O sea, hubiera sido además en igualdad de condiciones la competencia respecto a los candidatos presidenciales, sabiendo además que Vizcarra estaba vacunado, por ejemplo, sin ser candidato presidencial. O sea, creo que por ese lado... No he escuchado eso, discúlpame. La propuesta, digo, que usted le hizo llegar, que también hubiera sido válida e importante, ¿no es cierto? Pero claro, si eso hubiese ocurrido, ya podríamos estar casi vacunados todos, nosotros vacunados todos. Por ejemplo, una de las dos personas principales dentro de nuestro partido, como es Luis Solari, el distinguido médico que además ha sido político, primer ministro, y va a jugar un papel muy importante en mi gobierno, tiene ya un programa que nosotros hemos conversado y que enriqueció por otro. Calculamos que nosotros podríamos básicamente vencer la pandemia en menos de 4 meses, quizás 6 meses, si llegamos al gobierno. En primer lugar, porque no vamos a comprar las cosas nosotros, sino dejar que los propios peruanos encuentren sus mecanismos de conectarse, porque el Estado es una vieja carcocha que no funciona por el momento y va a tomar 1 o 2 años reestructurarlo. Ya, ahora, ya cambiando un poco de tema ya para volver al tema del político, cuando lo comparan con Pedro Pablo Kuczynski, que dicen, sí, bueno, también el presidente de lujo y mira cómo terminó, y además un presidente de lujo que tampoco tuvo una bancada mayoritaria en el Congreso. ¿En qué se diferenciaría usted de Pedro Pablo Kuczynski, a quienes hacen esas comparaciones? La diferencia, uno, que estoy mucho mejor preparado para hacer esto que él, porque lo he hecho en varios países a la vez. Una cosa es ser ministro de un país en la cual las cosas funcionan, que las dejó hechas Fujimori hasta un cierto punto, que no lo hizo mal García en su segundo gobierno, lo hizo bastante bien, y entonces en ese momento ser presidente es mucho más fácil. Ahora es época de crisis, yo sé gobernar en épocas de crisis. Cuando hubo una crisis en el Perú de Sendero Luminoso, Pedro Pablo salió volando al exterior y yo me quedé y participé en la lucha contra Sendero, como tú sabes. Escribí un libro en contra y organicé una estrategia que funcionó. Entonces la diferencia es experiencia versus no experiencia
en el arte de gobernar y en los conocimientos que son necesarios. Eso es número uno. Y número dos, cosa que es importante, es darse cuenta que él tenía problemas con el Congreso, pero no había tomado en consideración el hecho que el 98% de las normas en el Perú que nos friegan vienen del Ejecutivo, no vienen del Legislativo, cosa que no tenía estrategia legislativa ni una de utilizar el Ejecutivo. Vino y se sentó sobre la carcocha y claro, no le funcionó al gobierno anterior y tampoco le funcionó a él. Yo sé por qué no funciona la carcocha, esa es la diferencia. Estoy en un carro moderno y él estaba con un carro con las llantas bajas y ni siquiera se dio cuenta. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este domingo, a tan solo 2 semanas, y la mejor de la suerte, señor de Soto. Muchísimas gracias, Rosana, gracias por haberme invitado. Bien. Y nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial.